que se llama consentimiento informado, para que tú como paciente decidas si sí quieres o no el tratamiento. Lo más que hemos aspirado es a la voluntad anticipada, que es decir, es hacer un testamento previo, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego a tener un accidente automovilístico y entro en paro y no quiero ser reanimado, todos lamentablemente nos va a sobrevenir la muerte. ¿Qué necesitamos? Hablar con familiares, explicar bien cuáles son mis voluntades, porque no es mi decisión, es mi autonomía. El avance tecnológico y científico nos está ganando y nos estamos quedando en temas que ya en algunos países han sido superados. Eutanasia y aborto. Bienvenidos a este capítulo de Creciendo con Ara Rangel. Híjole, el día de hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, morir en paz. ¿Eso es un derecho? ¿Es un privilegio? De eso hablaremos porque pues sabemos que la eutanasia no está permitida en nuestro país, pero hay muchísimas situaciones de enfermedad en cuanto a accidentes, situaciones donde como familiares nos tenemos que ver en una penosa necesidad de ver a nuestro familiar que está deliberando entre la vida y la muerte y no saber cómo ayudarlo. Justo por eso queremos platicar el día de hoy con un abogado respecto a lo ético que pudiera llegar a ser, lo legalmente permitido o no para tomar decisiones respecto a esa vida, a esa forma de mantener una calidad de vida buena hasta el último momento de nuestra existencia. De eso trata el programa de hoy, así es que espero que nos acompañes. Hoy en Creciendo está como invitado el abogado y experto en bioética Williams Chavero Jiménez para hablar sobre el tabú de elegir el final. Ay, Dios mío, seguro nadie de nosotros o muy pocos sabemos que existe este tipo de asesorías que podríamos y necesitaríamos tener dentro de los hospitales en cuanto a bioética. Y por eso, mi querido Will, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué labor tan importante tienen ustedes y en particular contigo? Me encantaría pues abordar desde el principio. Bienvenido y cuéntanos qué es esto de la bioética. Muchas gracias, Sara. Un gusto poder estar contigo en este programa. Mira, sí, efectivamente, como lo comentas, bueno, yo inicialmente soy abogado, tengo maestría en bioética y justamente el tema de la bioética va de la mano con lo legal, porque a veces muchas situaciones de la vida diaria no están reguladas del todo en el derecho y es justamente donde surgen los dilemas y es donde entra la bioética. La bioética la podemos definir como esta disciplina que se va a encargar de estudiar estos dilemas éticos que surgen del desarrollo y avance tecnológico y científico que tienen implicaciones directas o aplicaciones directas en la medicina y en todo lo relativo a ciencias de la salud. Lo que buscamos es garantizar la dignidad humana, pero también garantizar los derechos de animales y sobre todo el medio ambiente, ¿no? Esto ha ido creciendo. Ya solamente se encarga de buscar que se garantice la dignidad humana, sino también respetar a todos los seres no humanos, que va desde la biodiversidad, desde los microorganismos hasta las grandes especies, ¿no? Y también lo que son animales, plantas, árboles, todo este tema donde, pues estos avances no estamos peleados con ellos, al contrario, estamos felices, estamos de la mano trabajando para que surjan, pero siempre y cuando se apliquen para bien y no se daña a nadie. Justamente yo en mi línea de investigación es el tema de muerte digna, esta parte de donde pues las personas que padecen alguna enfermedad terminal, pues su única opción es seguir con el tratamiento, suspenderlo y esperar a que la muerte sobrevenga, ¿no? Como tú lo comentas, tanto yo creo que algunos de nosotros ya en casos particulares lo hemos vivido ya con familiares, algunos todavía afortunadamente no hemos pasado por ese proceso, o hemos escuchado, pero lastimosamente y gravemente algún momento lo vamos a tener que aterrizar. Pero ¿qué pasa? Aquí en México, por ejemplo, lo que le llamamos como eutanasia, que es adelantar la muerte, donde ya hay una interferencia directa de una persona hacia otra para privarlo de la vida, pues está prohibido, ¿no? Prohibido y además sancionado. ¿Verdad? No lo puedes hacer y si lo haces, es multa y cárcel. Y es donde justamente entran los dilemas, porque pues, los médicos ya en este avance, en este desarrollo humano también, hay lo que se llama una relación médico-paciente antes o hace algunos años, pues el médico era el que tomaba las decisiones por el paciente. Hoy lo que se busca dentro de los hospitales, tanto públicos como privados, es que el
el paciente se respete su autonomía, que él decida si está a favor o en contra de los tratamientos que existen, no de que te obliguen o que ni siquiera te pregunten, ¿sabes? Porque a Claro. veces o antes decían, pues te toca eso y va y va, ni sabía ni para qué, ni cómo. Lo que se busca ahora es de que te informen, y que se llama consentimiento informado, para que tú como paciente decidas si sí quieres o no el tratamiento. No puedes solicitar la eutanasia como por ejemplo en otros países, como España, Colombia, ya países del primer mundo. Aquí lo más que puedes optar es los cuidados paliativos, es decir, someterte a través de unos cuidados especiales para disminuir el dolor y el sufrimiento. Ya en algunos países, el tema de comparación, porque no hay ya zonas exclusivas en los hospitales donde hay, así como están cuidados intensivos, también existen cuidados paliativos. Pero en México, pues no hemos alcanzado todo este nivel, no está muy bien regulado, entonces los cuidados se llevan en casa. Te explican cómo llevarlo, cómo hacerlo. Es lo único que podemos aspirar, ¿no? En México. O el tema de la sedación, ¿no? Cuando es un cáncer, por ejemplo, un cáncer de huesos, un cáncer óseo, que es de los más dolorosos, pues la única opción es la sedación, ¿no? O sea, dejar un estado de inconsciencia al ser, a la persona, pero sin que nosotros le provoquemos la muerte, sino la muerte va a sobrevenir de forma natural por el mismo progreso de la enfermedad. Es un tema complejo, muy dinámico, muy que lamentablemente en el sistema legal ha quedado muy atrás, se ha parado totalmente. Lo más que hemos aspirado es a la voluntad anticipada, que es decir, es hacer un testamento previo, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego a tener un accidente automovilístico y entro en paro y no quiero ser reanimado, pues ya tengo mi testamento, ¿no? Donde pues dice que no quiero que me reanime, por ejemplo, si tengo una enfermedad, alguna situación. Ujú. Pero depende, porque no en todos los estados está legalizado. A Entonces, eso iba, Will, porque ajá. también he escuchado que por más que tú lo dejes por escrito, por más que tú digas conscientemente y todavía sin estas enfermedades y evidentemente sin este accidente que estás mencionando como ejemplo, tú podrías estar tranquilo que ya dijiste cuál es tu voluntad, pero hay momentos en los que justo ya que perdiste el conocimiento, ya que estás en esta situación de gravedad, pues vienen o los hijos o los familiares y ellos son los que terminan tomando la decisión por ti. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces, Will? ¿Estamos de alguna forma desamparados? Digamos en términos coloquiales que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo por ejemplo, mi testamento, yo soy radico ahorita en el estado de Querétaro, aquí no está regularizado el tema de la voluntad anticipada. A Ajá. diferencia, por ejemplo, en Ciudad de México. Ciudad de México puedo ir al notario, le digo, vengo a hacer mi voluntad anticipada y sin problema. El problema es que si yo me accidento, por ejemplo, en Guanajuato o en Querétaro, que no hay, pues qué bueno que tengas tu papel, pero, o tu documento, pero pues no es válido porque no hay un lineamiento específico que me deje aplicar esa voluntad anticipada. Y justamente me lo decía, como lo dices, hay un dilema en el tema de donación de órganos. Yo creo que todos los que conducimos, cuando vamos a solicitar la licencia con CIP, dicen, ¿eres donador de órganos, sí o no? Yo, por ejemplo, pues sí. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegas al hospital y por el tema del accidente tienes muerte cerebral, tienes tu identificación donde dice, o sea, tu licencia, ellos en el hospital identifican que sí, no puede proceder si los familiares no autorizan. O sea, aunque tú tengas tu voluntad anticipada, tengas tu identificación, tu licencia de conducir que diga que sí, si tu familiar directo, papá, mamá, esposa o hijos dicen no, no procede la procuración de órganos. Entonces, ¿qué se necesita? Es algo que no nos gusta, es platicar tema de la muerte. ¿Qué pasaría o qué tenemos que hacer en caso de? Lamentablemente tenemos que no tenemos esa cultura de hablar de la muerte, tenemos el tema cultural de celebrar la muerte, que es uno de los eventos más grandes a nivel internacional, otro tema cultural, pero ya en la realidad, el tener que enfrentarme a la muerte es un proceso muy complejo y hablarlo más, ¿no? En Claro. todas las casas, si toco madera, ¿no? O sea, al final, aunque toques, todos lamentablemente nos va a sobrevenir la muerte. ¿Qué necesitamos? Hablar con familiares, explicar bien cuáles son mis voluntades, porque no es mi decisión, es mi autonomía, es parte de mi dignidad, ¿no? Como persona, que yo quiero esto, y si llega a pasar esta situación, pues respeten lo que yo ahorita en vida les estoy diciendo y estoy dejando en documentos oficiales, ¿no? Porque al final la voluntad anticipada, como se emite en autoridad, que es un notario que tiene fe pública, pues tiene validez, pero también licencia.
Y Claro. pues la familia tiene que respetar, pero es porque nos da miedo hablar sobre la muerte. O sea que de inicio tendríamos que tener la comunicación adecuada con los familiares y ahí legalmente a quién se le da ese poder si yo ya no tengo esta facultad. Es directamente al esposo, a los hijos. ¿Quiénes son los que tendrían esta facultad para tomar la decisión por mí? Mira, dentro de las voluntades, pues tú eliges, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes esposo, pero dices, yo no quiero que mi esposo tome la decisión, quiero que lo tomen mis papás. En caso de que sobrevivan, pues se va con tus papás. Como el tema de las sucesiones, ¿no? Ya. ¿A quién heredo? ¿A quién sí? ¿A quién no? O por orden de preferencia. Si llega a morir el que la otra que, pues ¿quién sigue? Justamente es la misma dinámica. Decir, ¿sabes qué? Si no, de prioridad, esposo, ¿no? En caso de que el esposo fallezca o también en el accidente esté implicado, pues van los hijos. Si los hijos son menores de edad, pues entonces viene escrito que pueden ser los papás, ¿no? Siempre hay que buscar esas, garantizar de que tu voluntad se cumpla a través, y si no hay, pues la amiga o el amigo, quien tengas de la mayor confianza. Todo esto tendríamos que hacerlo de forma legal, es decir, tendríamos, así como hacemos o tendríamos que estar preparados con un testamento, dejar algún tipo de documento oficial para decir quién tomaría estas decisiones por mí. Por el tema ahorita en que nos encontramos en México, lo ideal es que sí. Si mi familia, la comunicación es tan amplia y esto lo hemos trabajado muchas veces, no habría ningún problema, ¿no? Porque al final en el hospital te van a decir, están de acuerdo. Ahí lo que te buscan es que hijos y esposo o esposa, todos estén de acuerdo. Por uno que diga que no, no se meten en problemas. Entonces, es el tema de la comunicación. Si hay un documento oficial, por ejemplo, la voluntad anticipada, pues ya es, en Ciudad de México no hay problema porque pues ya está vinculado a los sistemas de salud y todo este tema. Aquí está y se cumple lo que dice el documento. Pero no en caso contrario en Querétaro, que pues no hay ni siquiera una ley que regule esto, mucho menos una plataforma. Entonces, pues ahí sí tendríamos que tener el acuerdo entre familiar. Lo ideal es que se aterrice en las legislaturas, ¿no? De que se unifique, que se cree una sola norma para todos los estados para evitar estos problemas, pero pues hay asuntos más prioritarios o le dan más prioridad a otros asuntos, que esto se queda en último término. Entonces hay que prepararnos nosotros. Qué lástima. Y ahorita poniendo como estos ejemplos, yo soy de Ciudad de México, soy de cualquier otro estado para que sí está ya regularizado, pero resulta que el accidente lo vivo, lo tengo en Querétaro o en estos estados donde no hay todavía esta regulación. ¿Habría posibilidad legalmente, es viable el que, pues si aquí no me están dando solución legal, poder trasladar al paciente a este otro estado en donde sí exista esta ley? O ya si te pasó el accidente aquí, aquí te quedaste. También depende de la gravedad, ¿no? Hay algunas situaciones donde es ya muy complicado hacer un traslado, pero te comparto, yo tuve un cliente hace algunos años, ya pensionado, que justamente tuvo un tema así. Él tuvo un accidente, pero él era de Ciudad de México, radicaba en Querétaro. Pasó esa situación, acudieron al hospital y dijeron, aquí no podemos darle validez a tu documento, y que decidió la esposa trasladarlo a Ciudad de México Ok. y hacer todos los trámites allá. Pero la condición física y de salud de la persona lo permitió. Hay situaciones donde es el tema de procuración de órganos, es un tema donde a veces es si el corazón para, ya los órganos no se pueden procurar, es una decisión que se debe tomar inmediata, ¿no? Y es ahí donde justamente el familiar que esté o que tenga contacto es sí o no. Claro, resolver al momento. Y es justamente respetar, ¿no? O sea, al final si es mi esposo, es mi familiar, no quisiéramos que no muriera, pero si él nos dijo que su voluntad era esa, se tiene que respetar. El tema cultural ha pasado, ¿no? O yo creo que hemos visto en muchos asuntos de sucesiones. La familia, el papá o mamá los sí, junta, le dice a ti te toca, y se mueren y al final vienen el tema legal pleito, ¿no? Sí, sí. Es un tema de respeto que nos falta trabajar como sociedad, ¿no? El respetar la voluntad de los demás. Exactamente. Y algo que me encanta, platicábamos antes de esta entrevista, el hecho de que existen en algunos hospitales, y debería de haber en todos, este apoyo, esta asesoría, tanto para los pacientes y principalmente para los familiares. Tú formas parte de un comité. Platícanos un poquito qué es lo que realizan y particularmente tú en dónde te encuentras y cómo es que se debería de llevar toda esta situación. Sí, mira, existe la ley
que nos indica que mínimo deben de tener todos los hospitales públicos y privados un comité hospitalario de bioética, ¿no? El comité hospitalario de bioética se compone de diferentes personas, diferentes disciplinas: médicos, enfermeras, psicólogos, abogados, expertos en bioética, pero también religiosos, ya sea un sacerdote, un predicador. ¿Por qué? Porque los usuarios de los hospitales somos todos y Claro. tenemos diferentes formas de practicar nuestra fe. También hay de comunidades indígenas, debe de haber representantes de las comunidades indígenas, dependiendo de la zona. Por ejemplo, acá en Querétaro, pues está la zona Otomi, o la región Otomi, pues Ujú. un representante, por el tema de que a veces ni siquiera hablan el idioma español, solamente su dialecto, y es complicado entenderlos. Entonces, los comités hospitalarios de bioética es un conjunto de todo lo que se pueda Claro. para que entre todos podamos emitir una recomendación. ¿Qué hace el Comité Hospitalario de Bioética? Cuando se enfrenta a una situación, por ejemplo, ahorita que hablamos de la procuración de órganos, Ujú. pues la familia se acerca y me dice, bueno, ¿qué decido? ¿Qué hago? Tengo este documento. Pues se le da como esa asesoría de cómo proceder. Eh, También cuando hay situaciones, ha tocado el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Que entonces, aunque ya a nivel de la Suprema Corte dijeron que es inconstitucional sancionar, pues las leyes locales todavía no se reforman. Entonces, por ejemplo, si aquí en Querétaro llega una chica por una violación y quiere abortar en el hospital público, pues se lo van a negar porque el código dice que no, ¿no? Que no está permitido. Entonces hay que entrar en el dilema esta parte pues uno como comité recomienda, uno no obliga, uno solamente emite una recomendación y ya depende del médico tratante y del familiar si lo aplican o no, no es obligación, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pues procede mejor a buscar una clínica privada o trasladarte a otro estado para evitar problemas legales, ¿no? Se pueden solucionar, pero de momento, pues hay que iniciar procesos, ¿no? Iniciar una carpeta de investigación, entonces, y ahorrarnos eso y mejor buscar alternativas. Entonces, el que hace el comité, buscar estas alternativas, dar recomendaciones o posibles soluciones a estas posibles situaciones, y ya depende del médico tratante, de los médicos tratantes que nos busquen o de los propios familiares, para que podamos de manera conjunta encontrar una solución factible para el problema. Yo, por ejemplo, estoy actualmente en el Comité Hospitalario de Bioética del Hospital General de San Juan del Río, es un municipio del estado de Querétaro. Es un municipio pequeño, casi no nos llegan dilemas, entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con casos simulados o con casos de algunos otros hospitales, tanto de México como del extranjero, porque al final nos va a pasar, ¿no? Para ir generando protocolos de atención. ¿Qué hacer en caso de? Ok. Ujú. ¿Cuál crees tú que es como ese punto en el que la gran mayoría entramos en este dilema? Realmente, ahorita por lo que mencionabas de la situación religiosa, espiritual y demás, creo que también la cultura mexicana somos demasiado aferrados a esta fe, aferrados a esta cultura y evidentemente pues también debe de haber una imparcialidad hacia dónde movernos, cómo poder hacerle, qué es lo que más han visto ustedes en este comité, que es ese punto clave en México. Mira, y en México es algún detonante que yo creo que ya son dudas y justamente son problemas que los propios médicos y enfermeras o todo el equipo médico, porque al final ya el personal médico es todos los que integran el hospital, su preocupación primordial es aborto y eutanasia, Ok. porque ya, las personas por el tema de redes sociales conocemos más. A través de estas plataformas nos damos cuenta, vamos escuchando, bueno, que la eutanasia o que películas, porque ya ha habido varias películas, o datos, ¿no? Por ejemplo, han salido noticias, ¿no? En Colombia que se autorizó la eutanasia a cierto paciente que llevaba 5 años, ¿no? Buscándola. Entonces, pues llega un momento donde te encuentras en una situación, los pacientes le dicen al doctor, pues ha habido situaciones, ¿no? El doctor, es que yo quiero eutanasia. A lo mejor no entienden el alcance o el significado, pero saben que es como esta parte de poder ya evitar ese sufrimiento. Y el doctor le dice, mira, es un tema que no está permitido en México. O sea, no hay forma de poderte ayudar. O sea, la alternativa es esta, ¿no? Cuidados paliativos, desde casa. Ni siquiera el hospital o los hospitales contamos con ese servicio. El tema también de apoyo pues, psicológico, el tema de apoyo tanatológico, que también ya los hospitales lo están manejando, son las alternativas. Y el tema del aborto, ¿no? Un tema controversial,
Yo creo que por eso no ha podido avanzar el tema de eutanasia, porque aborto es algo que, ya aunque la Constitución dice que está prohibido penalizar a las mujeres por esta situación, pues algunas leyes internas de los estados propiamente pues lo siguen penalizando. Entonces seguimos victimizando a estas personas. Por Entonces no supuesto. ha habido un avance en esta parte. Entonces, pero los doctores ya tienen eso, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo actuamos respecto a esto? Y otra situación es el avance de eh, las modificaciones genéticas. Por ejemplo, lo vimos en las vacunas. Hay un procedimiento que se llama CRISPR, que fue con el que se creó la vacuna anti-COVID, y donde pues se hacen modificaciones genéticas tanto a las virus como a los seres humanos. Entonces, esas implicaciones de, pues, ¿qué hago? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Lo aplicamos? Es lo que tuvo que decidir, por ejemplo, el comité que surgió cuando el COVID, si aplicaban o no las vacunas, ¿no? Claro. Porque era una tecnología novedosa y decir, un ensayo de una vacuna lleva más o menos por mínimo 10 años y esto nos tomó un año y medio y entonces, pues es un avance tecnológico para bien de la humanidad, pero ¿qué implicaciones trae detrás? ¿No? Entonces, del comité, esa chamba que se echó, de decir si lo hacemos o no lo hacemos, porque pues está en riesgo la población mexicana, pero puede hacer que la vacuna lo ponga más en riesgo. Entonces hay que investigar y leer y tomar decisiones, y es justamente lo que hace un comité. O sea, el avance tecnológico y científico nos está ganando y nos estamos quedando en temas que ya en algunos países han sido superados. Eutanasia y aborto. Ya viene el tema de inteligencia artificial, ya viene el tema de modificaciones genéticas y nosotros estamos, como se dice coloquialmente, apenas en pañales y esto en algún momento va a generar un problema mayor porque se nos va a juntar todo y no hemos solucionado lo que ya en algunos países ya llevan años, desde 1994. Wow, ay, mi querido Will, de verdad que hay tanto por seguir avanzando y la responsabilidad que ustedes tienen en este sentido de tener todo este conocimiento, el impacto, lo que implica el tomar o no ciertas decisiones y que al final del día pues no está tampoco en sus manos el que podamos nosotros de alguna manera saber nuestra realidad en la que estamos parados ayuda un poco para ir viendo hacia dónde movernos, prevenir con la comunicación con la familia. Pero bueno, para quienes estén interesados, Will, en poder tener mayor información, el conocer un poco más, a lo mejor hasta propios especialistas que nos puedan estar viendo y quieran sumarse a este campo de investigación, en fin, cómo poder contactarte, hacia dónde poder movernos contigo. Mira, justamente como aparece mi nombre en pantalla, así me encuentro en redes sociales, bueno, en Facebook, en Instagram, no me ha podido aprender mi nombre, pero ahí está vinculado, ¿no? Justamente Williams Chavero Jiménez, cualquier situación ahí a través de Facebook, con todo el gusto podemos dar el seguimiento, con gusto, si está en mis Nosotros manos y en mi conocimiento. Claro, nosotros felices y de hecho sí, tendremos que agendar una nueva reunión para otro programa y seguir hablando de todo este tema de bioética y de verdad rápido que se nos fue el tiempo, ya acabamos por ahora, pero te agradezco muchísimo el haber recibido a Creciendo hasta donde te encuentras para poder difundir toda esta información. Mi querido Will, muchísimas gracias. Nada, a ustedes y a su público por esta invitación. Al contrario, nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Muchísimo camino por recorrer nos hace falta aquí en México y desafortunadamente, como lo dijo Will, híjole, estamos en una situación en desventaja en cuanto al crecimiento y el desarrollo en este sentido de las leyes, pero yo también le sumaría el que no sé si como sociedad estemos preparados para una legislación en este sentido y realmente llevarlo a cabo como debería de ser y no tomar ventaja al respecto. Sabemos que pues en otros países estamos hablando de una cultura y una conciencia distinta y aquí no sé qué tanto pudiera funcionarnos. Hay mucho que trabajar, no nada más en las leyes, sino en los valores como seres humanos. Pero bueno, ese es el programa que tuvimos el día de hoy y agradecerles a todos los que se han sumado con nosotros en nuestra comunidad en YouTube. Está apareciendo en pantalla, si todavía no nos siguen, búsquenos por allá en el canal. Nosotros estamos como Creciendo con Ara Rangel, nuestras redes sociales, el WhatsApp donde directamente
obviamente yo respondo y evidentemente también hago lectura de sus comentarios. Y por acá justo Luisa Adelaida nos está compartiendo una situación respecto a este tema que tratamos el día de hoy. Mi abuela era enferma terminal y antes de fallecer nos dijo: no tengo miedo de morir, tengo miedo de que me obliguen a seguir viviendo así. Terminó con tratamientos paliativos, pero una pregunta me quedó para siempre: ¿quién tiene realmente la última palabra sobre nuestra vida? Muchísimas gracias, Luisa. Pues efectivamente, tal cual ahorita lo estábamos platicando, pues tendremos que ver qué tanto avance podemos lograr tener aquí en México. Lalo Saldaña: los descubrí por Facebook, pero ya estoy maratoneando todos los programas en YouTube. Muchísimas gracias, qué lindo, Lalo. Pues ojalá, al igual que Lalo, muchos de ustedes se sumen a darse ahí la escapada de un fin de semana y estar viendo todos nuestros capítulos. Curiosa del Alma nos dice: me encanta que toquen temas diversos, salud mental, espiritualidad, pareja, autoestima, siempre aprendo algo diferente. Muchísimas gracias. Seguiremos haciendo lectura de sus mensajes en próximos capítulos. Mientras tanto, el día de hoy ya llegamos al final, pero nos vemos el próximo capítulo para seguir aprendiendo y seguir creciendo en comunidad. Muchas gracias.